Vamos a la siguiente pregunta, Ernesto Selman. Un análisis del nivel de salario mínimo del país y del nivel de educación de nuestra población arroja que nuestro salario mínimo en dólares, esta vez sí, se encuentra ligeramente por encima de otros países con el mismo nivel educacional que el nuestro. ¿Qué consecuencias cree usted que puede tener un aumento desproporcionado del salario mínimo si no existe un aumento de nivel educacional a la par en el país? Sí, el tema de salario es muy importante porque el salario no se decreta ni se legisla. El salario surge libremente en un intercambio voluntario entre partes y simplemente no se legisla. Si lo pones muy alto, digamos, decimos que el salario mínimo debe ser 25,000 pesos. Bueno, al otro día tendríamos el doble de desempleo. Así que es un tema importante. Ahora, el tema del salario, porque claro, todos discutimos y todos estamos aquí básicamente porque queremos que tengamos mejor nivel de vida los dominicanos. Entonces, ¿cómo se aumentan los salarios? Bueno, hay varias vías. Uno, aumento de productividad, básicamente, viene por el tema de la educación. Ahora, ¿cuáles otros elementos? Porque la educación no es suficiente. Digamos, nosotros vamos a Cuba, a Unión Soviética, la ex Unión Soviética, y decíamos, bueno, muy educado, pero ¿qué pasa? Que los salarios son tan bajos y hay tanta pobreza. Bueno, se necesita inversión de capital, nuevos, más y mejor equipamientos, etcétera, que ayudan al trabajador, porque el capital y el trabajo son complementarios. Se necesitan más y mejores bienes de capital. Digamos, un campesino es mucho más productivo con un tractor que con una yunta de buey. Pero además la educación, la capacitación, la responsabilidad de los trabajadores, el ordenamiento de las empresas para llevar a cabo procesos y procedimientos más efectivos, todo eso aumenta la productividad y en consecuencia se aumentan los salarios por esa vía. Salario mínimo no se decretan realmente. Pedro Silverio. El último reporte global de la competitividad publicado por el Banco Mundial coloca a la República Dominicana en la posición 146 de 148 países en lo relativo a la calidad de la educación primaria. ¿Cree usted que existe una relación entre el nivel de salario mínimo de nuestro país y el nivel de educación de nuestra población? Claramente existe una relación. Una mano de obra no calificada no puede aspirar a salarios mayores. Y una mano de obra que además es abundante, presiona los salarios hacia la baja. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que de esa situación del mercado laboral se deriva lo que pudiéramos decir una brecha del conocimiento. Una brecha del conocimiento que ha existido siempre en el país. Sectores que están mejor calificados, que reciben mejores ingresos, y sectores de muy baja calificación. Esa brecha, que en un momento fue una brecha importante, adquiere unas dimensiones especiales justamente en una era donde tenemos lo que puede llamar la era digital, donde tenemos una revolución tecnológica, y eso ha hecho aún más grave la brecha del conocimiento, porque hay un sector que tiene acceso a una serie de información, de conocimiento, y un sector de la población que no lo tiene. Entonces crea una brecha de conocimiento que genera una brecha en el salario y una desigualdad en los salarios que reciben uno y otro. El recomponer la brecha del conocimiento es sumamente difícil, porque es un proceso que toma tiempo. Reeducar una mano de obra tampoco es nada fácil, y la esperanza de hacer eso es de un mediano y largo plazo. Pero la responsabilidad de una educación no debería ser del Estado, no de un sueldo mínimo. Si hubiera una educación pública aceptable, el sueldo mínimo no tendría que influenciar nada en una educación. Precisamente esa es una de las responsabilidades de las políticas públicas. Si las políticas públicas en materia educativa no generan un sector educativo competitivo, claro, y no le dan a los niños que entran al sistema la oportunidad de tener acceso al conocimiento que otros niños de esa misma edad están entrando a un sistema privado de educación, si esas políticas públicas no le dan esa oportunidad, no hay manera de cerrar la brecha del conocimiento y cerrar las brechas de desigualdades. Les reiteramos que estamos recibiendo las preguntas de los estudiantes que están en Barna y de los presentes en este salón.
Simplemente pueden ingresar a la página 50conep.com y formular sus preguntas a través del dispositivo electrónico y poner el nombre de la persona que va dirigida a la pregunta. Ahora precisamente le toca el turno al público. Para Eduardo Jorge Prats, pregunta: ¿hasta qué punto se está convirtiendo el Código de Trabajo en un medio de capitalización o salvaguarda económica del empleador más que una herramienta de protección y regulación de la situación del trabajador en su posición subordinado ante su empleador? Y hay que partir del hecho de que el Código de Trabajo viene de un paradigma jurídico que es la protección de la parte del más débil, que es el trabajador. Por eso siempre se insisten los especialistas en derecho laboral en el principio indubio pro operario. Las normas hay que interpretarlas al favor del trabajador. Y lo cierto es que la definición de la relación de trabajo como una relación de subordinación implica que hay una parte que está subordinada. En este caso, quien está subordinado es el trabajador frente al capitalista, frente al empleador. Y toda la normativa entonces viene a tratar de reproducir una especie de equilibrio entre la parte más débil y la parte más poderosa. Lo que ha ocurrido es que por distorsiones en la aplicación del código o por deficiencia en la propia normativa ha habido un abuso de derecho, y esto se manifiesta sobre todo en la parte procesal, que es donde yo entiendo que deben producirse los mayores ajustes para evitar los abusos. Y por eso insisto que una reforma laboral no debe ser una reforma para disminuir garantías, debe ser una reforma para agilizar los procesos. La reforma del Código de Trabajo puede contribuir a la creación de empleo, pero también coincido con Ernesto de que esto requiere un conjunto de políticas públicas. La mejor manera de activar el empleo es activar a la empresa, y la mejor manera de activar a la empresa es disminuir los costos fiscales, los costos eléctricos, los costos asociados a la corrupción, al trámite, a la burocracia, que son un fardo insoportable principalmente para las más pequeñas de las empresas. Muchas gracias. Ahora para el economista Ernesto Selman. ¿Es justo que las micro y las grandes empresas compartan el mismo porcentaje de carga laboral? Mire, el tema es aquí si diferenciamos o no la ley para empresas de diferentes tamaños. Yo soy un abanderado de la equidad ante la ley, igual para todos, pero con unas condiciones que se puedan cumplir la ley y que no sea un costo muy pesado cumplir la ley. Porque de nuevo, en el momento de que el orden institucional o las reglas de juego son tan pesadas o tan costosas de cumplir, pues naturalmente el ser humano sale de ese orden institucional y empieza a funcionar fuera de ese marco jurídico, digamos. Entonces, yo preferiría decir, vamos a que sea igual para todos, pero que no sea pesado para nadie, que sea más simple. Las leyes, mientras más leyes y más regulaciones y más normativas tenemos, más complicado, más costoso se hace vivir y hacer negocio en cualquier orden institucional. Entonces, la idea sería aquí, digamos, limpiar el orden institucional, y aquí no solamente el tema laboral, ya dijimos otras facetas de donde se desenvuelve el ser humano como actor económico, ya sea como emprendedor, como trabajador, como consumidor, como dueño de algún factor de la producción. Leyes simples, poco, digamos, que implique poco costo y que no sean pesadas de cumplir. Esa sería la idea. Muchas gracias.